¿Qué harías si la persona en la que más confías se convierte de pronto en la mayor amenaza para tu futuro? Gritos ensordecedores, polvo asfixiante, cuchillos desenvainados bajo un sol implacable. No es una guerra entre dos naciones enemigas. Son los pastores de Abraham y los pastores de Lot a punto de masacrarse por un pozo de agua. La riqueza extrema acaba de destruir la paz de la familia, y este conflicto podría aniquilar el linaje elegido por Dios en cuestión de segundos. Si quieres descubrir cómo una sola decisión dividió la tierra y selló el destino de la humanidad, no te despegues de la pantalla. Abraham y Lot regresan de Egipto, vienen cargados, oro brillando, plata tintineando y un mar de ganado que se pierde en el horizonte. Pero hay un problema oscuro. La tierra de Canaán es demasiado pequeña para soportar a ambos imperios. Los recursos se agotan, la tensión estalla, los pastores chocan de frente. Hay golpes, empujones y miradas cargadas de odio. El conflicto es inminente. La sangre está a punto de teñir la arena del desierto. Pero espera a ver lo que Abraham hace a continuación, porque cambiará las reglas del juego para siempre. Su rostro refleja dolor, pero también una autoridad inquebrantable. Él da un paso al frente y frena la masacre. Habla con voz firme. Que no haya contienda entre tú y yo, ni entre tus pastores ni los míos, porque somos hermanos. Abraham hace lo impensable. Le cede el control total del imperio a su sobrino Lot. Le entrega el poder absoluto de la decisión. Lot levanta la mirada hacia el horizonte. Frente a él se extiende la majestuosa llanura del Jordán. Es verde, exuberante y abundante, brillante como el mismísimo huerto del Edén. Lot no titubea, elige la mejor tierra para sí mismo y deja a su tío abandonado en el polvo seco de Canaán. Pero la elección perfecta de Lot escondía un secreto aterrador del que nadie le advirtió. Abraham se queda completamente solo en la tierra estéril. La voz de Dios irrumpe rompiendo el silencio ensordecedor del desierto. Alza tus ojos, mira al norte, al sur, al este y al oeste. Toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Una promesa de poder divino incalculable. Abraham levanta sus tiendas, marcha hasta Hebrón y en un acto de fe ciega construye un altar de piedra masiva. Mientras Abraham construye su futuro sobre la roca firme, Lot planta sus tiendas avanzando directamente hacia una ciudad deslumbrante, pero podrida hasta la médula: Sodoma. Una ciudad donde la perversión humana ha alcanzado un nivel que Dios ya no está dispuesto a tolerar. ¿Qué oscuro e irreversible destino le espera a Lot dentro de esos muros malditos? La bomba está plantada bajo la mesa y el reloj no se detiene. Suscríbete ahora mismo, dale al botón de like y no te pierdas el próximo capítulo para ver cómo el paraíso perfecto de Lot se transforma en un infierno de fuego y azufre.